dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que Buenos días para todos. Estamos a 15 de enero del año 2021 e iniciamos con nuestra clase de estudio bíblico hoy con nuestro querido Luis. Adelante, Luis. Sí, buenos días. Vamos a continuar con nuestros estudios de cosmovisión bíblica y la lección que nos corresponde estudiar es la historia transformadora 2.1, que es continuación, ¿verdad?, de este tema de la historia transformadora. Ustedes recibieron una serie de preguntas de reflexión para analizar, pero de inicio, bueno, primero vamos a tener unas palabras de oración y luego abordar el contenido que tenemos para hoy. Señor Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos complacemos en que tú seas nuestro Dios y nosotros ser contados como parte de tu pueblo. Te pedimos que las reflexiones que vamos a hacer sobre lo que tú nos has revelado sean productivas para conocerte mejor y para servirte mejor. Todo en Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. La primera idea que me gustaría reflexionar con ustedes es hacer una especie de inventario de ideas claves que ustedes pudieron percibir en esta lección 2.1. Bueno, yo por mi parte, muy sorprendido bueno, no tan sorprendido, pero sí, siempre impacta el tú ver las cosas tal y como realmente son, como pasan, y que pasan de una manera tan normal que hay tanta gente que le pasa desapercibida. Y es esta parte de nosotros pensar, o más bien el ejemplo que pone Darrow de los trabajadores que él tiene en Fundación contra el Hambre, que él entiende que no son buenos, y que Darrow se sorprende al ver que son cristianos, van a la iglesia los domingos. ¿Cómo es posible que no sean buenos? Y la respuesta de que ellos todos los domingos en la iglesia, el mensaje que reciben es de que la cosa se va a poner peor, y eso es precisamente lo que nos lo hace bueno, pues eso es totalmente impactante para mí. Yo me pregunto, ¿cómo se puede trabajar con personas que creen que el mundo va a estar empeorando? O sea, ¿cómo se podría? Es algo que tengo en mente. Sí, comentando sobre eso, yo llegué a tener oportunidad de impartir algunos cursos y visitar a ese equipo en Bolivia en diferentes ocasiones. Y muchos de ellos eran profesionales de primera línea, porque ese proyecto de Fundación contra el Hambre en Bolivia era un proyecto financiado por el gobierno de los Estados Unidos, por la USAID, en gran escala. Estamos hablando de una ONG que tenía 4 o 5 oficinas regionales, de las cuales cada una podía ser del tamaño de Aspire. Y manejaban millones de dólares en un programa que se llamaba Título 2, de distribuciones de alimentos, comida por trabajo, unos equipos de infraestructura. Esa Fundación contra el Hambre hacía hasta carreteras con esos programas de Título 2 y sistemas de irrigación de terrenos de miles de hectáreas. O sea, estamos hablando de un programa, el programa más grande tal vez que Fundación contra el Hambre tenía en ese tiempo. El tema es que los
trabajadores, de hecho, eran muy conscientes y dedicados a su trabajo. De ahí que venía la confusión. Si ellos no hubieran sido dedicados y buscando excelencia en su trabajo, la confusión evangélica no les hubiera afectado. El problema es la doctrina evangélica mayormente pentecostal que ellos estaban recibiendo. Eso es lo que lo estaba confundiendo. Y esa doctrina, obviamente dualista, y con una concepción de la escatología no afinada respecto de la enseñanza bíblica, produjo ese efecto en ellos de confusión. Por supuesto, no en todos, pero en los más pensantes. Porque hay mucha gente que no le da mucha mente a la cosa y si hay que hacer un trabajo, tú lo haces y ya, no le da mente. Pero los que trataban de conectar la realidad de su fe con su realidad vocacional estaban sufriendo la pérdida de una doctrina defectuosa. Y eso no es extensivo nada más a ellos. Ellos son el caso de estudio, pero todos nosotros prácticamente hemos recibido esa influencia negativa. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos reflexionado y hemos mantenido nuestra vida de trabajo y nuestra vida vocacional separada de nuestra vida de fe, como nos han instruido. Pero eso es una mentira. O sea, hemos vivido una mentira, una confusión, una fragmentación. Quería decir eso porque el personal de Bolivia, bueno, yo creo que ellos llegaron a ser como 300 y algo. Era para los países pequeños como República Dominicana, Fundación contra el Hambre, visitar Bolivia era como visitar al hermano rico. Porque esos programas de USAID implicaban que los vehículos debían ser vehículos americanos de primera línea. Todo era Ford Explorer, camionetas Ford XL 250, bueno, todo lo que tú te pudieras imaginar. En la oficina, computadora de primera línea, plotters para planos de diseño de carreteras. Bueno, imagínate, para una ONG y para nosotros ir a Bolivia, eso era como, wow, eso, pero, y los programas de discipulado eran buenos. Ellos tenían contratado un amigo nuestro que era discipulador en cosmovisión bíblica, muy bueno, muy conocedor de la cosmovisión, pero él también estaba combatiendo esa mala doctrina. Y esa doctrina está presente en los países donde nosotros trabajamos y en los ministerios que reciben el personal de DeFi. Porque esa es la doctrina de consenso del mundo evangélico contemporáneo. O sea, en otras palabras, si nosotros vamos a ser efectivos en nuestra misión, necesitamos superar el nivel de cristianismo alrededor de nosotros. Ese cristianismo no tiene el combustible bíblico y escatológico para llevarnos a una misión efectiva, contribuyendo con el discipulado de las naciones. Es como la gente que estudia inglés. O sea, si tú vas a conseguir un trabajo en la embajada americana, el nivel de inglés de un pequeño instituto en un barrio, a menos que tú seas un estudiante brillante y tenga un buen talento para los idiomas y lo captes intuitivamente, tú necesitas estudiar inglés de más profundidad, porque te van a poner unos trabajos y unas demandas de hablar, de lectura, de interpretación de textos en inglés, que un pequeño 5 cursos en un barrio, en un instituto no muy bien estructurado, no te llevan, o sea, no te habilitan para la tarea. Entonces, parte de la enseñanza de Darrow, o
un buen bloque de la enseñanza de Darrow, su propósito fundamental es superar el nivel de cristianismo contemporáneo para nosotros ponernos a la altura de generaciones de cristianos que sí han podido discipular sus naciones y mejorar sus contextos sociales significativamente. Entonces, eso como paráfrasis y comentario alrededor del equipo de FH Bolivia, que de hecho indica esa preocupación que ellos eran pensantes, porque la mayoría de los otros países no le daban mucha mente a simplemente es su trabajo y ya. Y los miércoles para la iglesia y los domingos a la iglesia y los lunes hacer los trabajos. Pero no conectaban precisamente por esa deficiencia del mundo evangélico contemporáneo en el que nosotros nos estamos moviendo. No es que pasó, no. Alrededor nuestro, en la República Dominicana, en África, eso todavía, y en los Estados Unidos, eso es muy fuerte. Yo tengo una pregunta, Luis. ¿Usted cree que tengamos algún concilio o iglesia específica donde se esté aplicando por lo menos la cosmovisión bíblica al menos en un 70 o un 80%? No. Eso se ha perdido en el tiempo. Se perdió en el tiempo porque los reformadores sí tenían esta idea clara, ¿Sí? ¿verdad? Y los herederos de los reformadores son las denominaciones reformadas, de las cuales tal vez la más grande son los presbiterianos, pero está la Iglesia Reformada de Norteamérica, muchas iglesias reformadas de Canadá, que son herederos de las tradiciones reformadas, sobre todo de Holanda, que fue donde se desarrolló más en el siglo XIX y de donde partieron mayormente los peregrinos que fundaron los Estados Unidos. Pero, otra vez, si la pureza de interpretación y aplicación bíblica no se mantiene, las fuerzas externas, racionalistas, humanistas y seculares van debilitando la fe, van debilitando la doctrina y por lo tanto debilitando la aplicación del cristianismo. Eso es lo que ha pasado. O sea que, en teoría, las iglesias reformadas tienen la cosmovisión bíblica, pero no en la práctica. Porque una cosmovisión tiene que llevar necesariamente, se expresa en una práctica. Si tú no tienes la práctica, tú no tienes la cosmovisión, tú tienes el texto de la cosmovisión. ¿Tú ves? O sea, tú puedes tener el plano de una casa, pero si tú no tienes la casa físicamente, tú no tienes mucho. Entonces, una cosmovisión se expresa en una serie de conductas, símbolos y eventos en la vida de la gente. Entonces, la iglesia, a través del tiempo, en estos 500 años después de la Reforma, se fue debilitando. Y debemos recordar que cuando decimos la iglesia la dirigen los líderes. Los pastores y los maestros son que la dirigen. Y el pueblo recibe lo que ellos visualizan y entienden. Entonces, a través de los seminarios que forman pastores, se fueron introduciendo las ideas que debilitan la cosmovisión bíblica. Y entonces salieron pastores, teólogos y ministros con una confusión, con una fragmentación. Y eso se reflejó en la edificación que le daban a las iglesias, y luego la gente vive eso en su vida común. O sea que eso es un campo pionero en la época nuestra, pero fue un campo generalizado en los países donde se expandió la reforma. En otro tiempo,
no actualmente. Muy bien, ¿alguna otra idea relevante que a ustedes le llamó la atención del contenido de la 2.1? La idea... Perdón. Sí, si quieren, por favor. Yo me distraje un poco con lo que Denis mencionó. Yo no sé si lo que él dijo lo voy a repetir, pero a mí con lo que yo me quedé de todo el video fue con el paradigma falso. No sé si fue de eso que Denis habló. Yeah. Bueno, Denis habló del caso del personal de Fundación contra el Hambre en Bolivia, fundido entre su misión organizacional y su vida de fe y su filiación eclesiástica. Ok. Bueno, pues a mí... En las próximas lecciones, Daryl se va a concentrar en la perspectiva bíblica. Aquí él nos presentó las perspectivas competidoras de la perspectiva teísta bíblica, pero esas son las que se encuentran en los países donde nosotros como Edify servimos. Y son, una de ellas es la cosmovisión de la gente que financieramente apoya a Edify y del personal de Edify de los Estados Unidos. O sea que prácticamente nosotros entender esa distancia entre el teísmo bíblico y las cosmovisiones que nos rodean a nosotros como personal de Edify es fundamental para alinearnos con la misión de Edify. Y por lo tanto, ser efectivos haciendo una contribución excelente al proceso del discipulado de las naciones, que es, parafraseando, lo que Edify busca. Exacto. Muy bien. Bien. Yo lo que yo iba a mencionar era del paradigma falso. Eso a mí me llegó mucho porque es como pensamos y es como hemos estado acostumbrados a pensar, que mientras peor se ponga la cosa es una señal de que Cristo está pronto a venir. Y de hecho uno lo dice, y todo el mundo, y lo viejo, y todo el mundazo, o sea, cuando ocurre algo en el mundo que es como trascendental, que es como algo que ya tú no puedes creer que esté pasando, tú dices, Cristo viene pronto, o sea, es una expresión que usamos muy comúnmente, que nos hemos llegado a creer, que cuando todo esté de mal en peor y ya todo se esté derrumbando, ahí es que Cristo va a venir. Entonces, cuando él contradice ese paradigma, que es algo con lo que todavía yo me identifico y que suelo decir, cuando él contradice eso y cuando él dice que Dios está obrando en la historia, que su reino viene y que aún así nosotros tenemos una responsabilidad, que el pensar que, bueno, esto está de mal en peor, ya yo no tengo más nada que hacer, o sea, no hay mucho que yo pueda hacer. El pensar así es irresponsable, porque estamos de hecho diciendo que el poder que se nos ha dado o la responsabilidad que tenemos no sirve de nada porque nada va a cambiar, porque ya Cristo tiene que venir para que esto cambie. Entonces ahí como que delegamos un poco o nos hacemos indiferentes a la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Entonces eso a mí de verdad como que me impactó mucho, porque sacarse esa idea, Sí. esa mindset de que no es así, de que no es cuando todo esté peor que Cristo va a venir. Cristo está en medio de todo, o sea, sacarse eso y más bien quitarse esa expresión de la boca, porque a veces uno lo dice porque lo ha venido escuchando a través de los tiempos, ni siquiera porque tú racionalices. ¿Por qué yo digo que mientras peor esté la cosa, Cristo va a venir? O sea, yo creo que hasta ayer cuando yo escuché el video, yo no había como razonado en el hecho de que, ¿por qué la gente piensa así? Que cuando todo te peor es que ahí es que Cristo va a venir, o sea. Pero hay un Eso de... texto
yo lo tenía como parte de mis respuestas, pero lo voy a decir ahora. Hay un texto en el que la gente se apoya para decir eso. Mateo 24. ¿Perdón? Mateo 24. No, porque Mateo 24 tiene interpretaciones que muchas de las cosas que dice se cumplieron inclusive en el año 70 de la era cristiana. Pero el texto que más la gente toma está en Timoteo y dice lo que habla de mal en peor. Lo que pasa es que la gente no se detiene a mirar qué es lo que dice Timoteo 3:13. Bueno, no, Timoteo, a ver, sí, 3:13. La gente dice, no, que la cosa irá de mal en peor, pero lo que dice Timoteo 3:13 es, los malos hombres y engañadores. Yo he hecho esa diferencia mucho con mucha gente cuando le he estado enseñando un poco de lo que sé de cosmovisión bíblica. Porque ese texto la gente lo tiene como que la cosa va a ir de mal en peor. ¿Tú ves? Pero el texto lo que dice es, los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero no se refiere a la cosa, o sea, la cosa hay que estar enfrentándola todo el tiempo, hasta que Cristo venga. Así es. Y fíjate, hay gente, creyentes, fieles, que inclusive creen que si ellos pueden contribuir a que se dañen la cosa, acelerarían que Cristo venga. O sea que, en otra palabra, dejando que la cosa se dañe o ayudando a que se dañe, aceleraría el calendario. Fíjate hasta dónde llega la deformación. Jehová reprenda. Entonces, el principio fundamental es que a medida que se acerca el tiempo final, tanto el mal como el reino de Dios van a llegar a un clímax de desarrollo. Los dos. Entonces, en ese clímax, obviamente, el mal va a tener sus manifestaciones y el reino sus manifestaciones. Pero las manifestaciones del reino son de una naturaleza más imperceptibles y, ¿cómo diríamos? Implícitas y de una dimensión que no son tan visibles como las del mal. Pero el principio bíblico es que ambos, por ejemplo, el Señor dijo que toda esa cosa del fin no van a suceder hasta que el evangelio del reino no se haya expandido por todas las naciones. Pero el mal, Satanás, está tratando de impedirlo. Pero eso no lo va a poder impedir. Que el evangelio del reino haya producido discípulos en todas las naciones. Discípulos en todas las naciones, no importa cuántas vacunaciones, esterilizaciones, crisis económica, etcétera, que el mal proponga. El reino de Dios tiene una agenda y no puede ser alterada. De hecho, 1 Corintios 15 dice que el trabajo presente del Señor Jesucristo es poniendo a todos sus enemigos como alfombra de sus pies. O sea que quien está en control del mundo es Jesucristo. Pero así como en los generales, en las batallas, pierden soldados, el pueblo de Dios y la gente que no forman parte del pueblo de Dios sufren la consecuencia de la presencia del mal. Ahora, lo que nosotros debemos recordar, que si el diseño para la consumación del reino de Dios implica todas esas bajas en batalla, quiere decir que el mal es verdaderamente malo. Porque el diseño de la historia de Dios es el mejor diseño que pudo haberse hecho. Porque Dios no escogió el plan B, el plan C, sino que Él está llevando a cabo su plan A. Si su plan A implica tanto sufrimiento de los humanos, esa es la consecuencia de la maldad
aceptada y promovida por los humanos. Entonces, ese es el marco con el cual nosotros debemos entender la realidad y zafarnos de ese paradigma falso de que las cosas tienen que estar mal para que Jesucristo venga. No, todo lo contrario. Va a haber una dosis más grande de presencia del reino acumulada a través de la historia cuando Jesucristo venga. Porque van a haber más siglos de difusión del evangelio y de discipulado de las naciones. Más generaciones de gente se van a ver sumado entre los salvos acumulativamente. Y eso es mejor en la historia, es un activo, eso es un valor. O sea que mientras Jesucristo venga, la historia humana se va mejorando en ese sentido. No en el cronos temporal necesariamente de una época en particular, sino en la sumatoria. Las cantidades de personas que fueron sumadas al reino de Dios. Cuando se ponga eso en balanza con lo que sufra la generación del último tiempo o lo que han sufrido las generaciones durante esos siglos, no va a tener comparación. Muy bien, tal vez podemos revisar las preguntas para tratar de hacerlas dentro del tiempo. Si alguien puede recordarnos la pregunta número 1 y oír un par de respuestas. Muy bien, Juan está encargado de eso hoy, creo. Okay. Bien, vamos a leer la primera. Dice, si todas las culturas humanas tienen en su base, en su oculta, entre paréntesis, una historia o narrativa sobre cómo funciona el mundo, y por otro lado, la Biblia es portadora de la historia transformadora de Dios, ¿acaso quiere Dios sustituir todas las culturas de las diferentes y reemplazarla por una cultura uniformemente bíblica? Explique su respuesta. Y entonces nos da Apocalipsis 21, 26. ¿Y qué respondieron ustedes? ¿Alguien respondió esa pregunta? Estoy hablando todo en silencio. Si decía que sí, que respondí, la respuesta mía es que sí, que definitivamente sí. Es el propósito de Dios, por eso envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar con Él todas las cosas, como dicen Colosenses, es decir, la Biblia es la portadora de la historia transformadora de Dios. Y Dios tiene el propósito de sustituir todas las culturas diferentes para que al final se establezca la de Él. Ok, ¿alguna otra respuesta? A mí es muy similar y fue muy corta. Yo puse que sí, porque la gloria de Dios es lo que se resaltará, o es lo que debe ser resaltado. Sí, pero fíjense Entonces, que en el pasaje de Apocalipsis, los reyes de las naciones llevarán el honor y la gloria de las naciones. No una gloria y un honor uniforme, sino que el reino de Dios pule, transforma y le saca brillo a la cultura de cada nación. ¿Entiende? No es que el discipulado de las naciones recupera, valora, mejora, le saca brillo, manifiesta la gloria de Dios en la cultura de la nación.
pero diferenciada de cada nación. O sea, en otras palabras, no es la intención de Dios, o no era la intención de Dios, que los africanos, que su música es en base a percusión y con gran énfasis en la danza, la adoración a Dios tuviera que hacerse con un piano pesadísimo traído en barco desde Inglaterra por los misioneros y predicando con un saco y una corbata en medio de un calor del desierto, sudando todo el mundo. ¿Por qué Dios tiene que ser adorado con un piano en una cultura donde el desarrollo de esa cultura es en base a instrumentos de percusión y de otro tipo? Un misionero que entendió eso bien fue Guillermo Carey en su trabajo misionero en la India. El idioma de la India no tenía una gramática. Carey y su grupo de misioneros trabajaron para darle al idioma de la India una gramática con el fin de componer himnos para adorar a Dios con la gloria de la India, no con la gloria de Inglaterra. O sea que Carey lo tenía perfectamente claro, este sentido. O sea que la idea, volviendo a la pregunta, la idea no es sustituir, sino transformar las culturas para que la gloria de Dios que está oculta en cada cultura salga a relucir. O sea, en la cultura dominicana, en general, desde nuestra comida hasta nuestra música y nuestra forma de ser y todo, hay gloria de Dios oculta debido a la presencia del mal y del pecado. El discipulado de la nación busca limpiar eso, limpiar el merengue, como por ejemplo lo ha hecho en algunos intentos Juan Luis Guerra. Limpiar el son. No sé si ustedes han oído algunos sones dedicados a Dios de Juan Luis Guerra. O sea, eso es limpiándolo. Y la bachata hay que pulirla y el reggaetón también. Eso es lo que hace el discipulado de las naciones con la cultura de las naciones. No las sustituye, las limpia. Vamos a decir así, las pule, le saca el brillo. ¿Para qué? Para que el conocimiento de Dios te deje ver a través de esa cultura. Ese es el fallo estructural que la iglesia contemporánea ha estado sufriendo. Seguimos con las dos, entonces. Sí, sí. La pregunta 2 dice, si la palabra consumar significa literalmente llevar a cabo totalmente una cosa, ¿qué ha estado haciendo Dios a través de la historia humana y qué consumará en la segunda venida de Cristo, según Colosenses 1:20? Déjame leer lo que dice Colosenses 1:20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Mi respuesta fue trabajando en el proceso de redención, reconciliación. En la segunda venida de Cristo se completará este trabajo. Como hemos aprendido, estarán unidos el cielo y la tierra, como dice la oración modelo. Se hará la voluntad de Dios en la tierra
como en el cielo. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Mi respuesta fue, lo que Dios ha estado haciendo es formar a su pueblo, o sea, ese pueblo escogido o esos escogidos, irlos formando, transformando, y se consumará cuando lo que Él ha estado haciendo y lo que hayamos hecho nosotros con eso que Él hizo en nosotros se una. O sea, el trabajo que Él ha hecho en nosotros y lo que nosotros hayamos hecho a partir de ese trabajo que Él hizo en nosotros, pues cuando esas cosas se unen, ahí será consumado. Eso fue lo que yo entendí. No sé, me corrige. Ya. Me parece que tiene que ver mucho con la respuesta que dio Luis en la anterior, ¿no? Es el pulir, el sacar el brillo, es precisamente el que llevará a cabo todas las cosas, el ir purificando, el ir sacando brillo a las cosas, esa es la que va a llegar a que pueda haber una consumación de todas las cosas. Piensen algo. Dios creó el mundo con los seres humanos ahí para algo. Para algo. Y los humanos introdujimos enemistad. Y Dios insistió en fomentar amistad con él, pero para algo, para el propósito original. El propósito original es la reconciliación de todas las cosas creadas en la persona de Cristo. Ese es su método de, diríamos, sanar la enfermedad introducida por el pecado de la criatura en la creación, pero es para un propósito. Entonces, como nosotros hablábamos, la reconciliación de todas las cosas empieza en la reconciliación de la persona con su creador a través de Cristo. Pero no se queda ahí, porque es que Dios tiene una agenda de trabajo. Y su pueblo son los trabajadores, pero no son el trabajo. O sea, en una empresa, los empleados no son la producción. Los empleados son contratados y equipados para la producción de la empresa. Entonces, la producción de Dios, y que lo indicó en el mandato cultural de Génesis 1:28, es que los humanos desarrollen la creación como infraestructura de lo que Él va a hacer finalmente, transformándolos todo y reconciliándolo en Cristo. Y dice 1 Corintios 15 que entonces Cristo, cuando termine ese trabajo, entregará al Dios y Padre esa tarea para que Dios sea el todo en todos. Es decir, nosotros hemos sido llamados para un trabajo, reconciliar toda la cosa. La pregunta para nosotros, por ejemplo, en Edify es: ¿cómo se reconcilia la educación con su creador, con el creador de la educación? Esa es la pregunta. Para los economistas, ¿cómo se reconcilia la economía? ¿Cómo se reconcilia la política? Para los músicos, ¿cómo se reconcilian los merengues, los son? ¿Cómo se reconcilian? Eso es la reconciliación de todas las cosas. La reconciliación de la gente no es más que el reclutamiento de los obreros para la tarea. Pero ¿cuál es la tarea? Nos vamos a quedar como empleados todo el tiempo, cobrando y recibiendo entrenamiento, entrenándonos en la empresa. En vez de ir a trabajar y a producir, vamos a recibir cursos. No, eso no es así. O sea, nos van a pagar en una empresa por recibir cursos y capacitaciones. No, nos contratan y nos capacitan para un trabajo.
Dios llamó a Abraham para formar un pueblo, para un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? La reconciliación de toda la cosa en Cristo, que tiene un inicio y tiene una consumación, que es como una segunda parte. Pero esa primera parte implica un trabajo del pueblo de Dios. Un trabajo que no es solamente en nosotros, sino en nuestras capacidades productivas, según la vocación a la que Él nos haya llamado. Cada uno en su vocación. Pero cada uno en su vocación tenemos la tarea de reconciliar la manera de hacer esa vocación con el Creador. O sea que no es suficiente ser un cristiano en una organización financiera que explota a sus clientes. No, un cristiano en una organización financiera que maltrata a sus clientes tiene que hacer todo el esfuerzo por transformar esa práctica financiera en una práctica reconciliada con los principios de buena mayordomía financiera del reino de Dios. Esa es la tarea de los cristianos en la finanza. No es seguir los modelos que han generado los inconversos. Para entonces evangelizar en el contexto de relaciones económicas injustas. No, esa es una deformación de los propósitos de Dios. ¿Hay claridad en ese sentido o hay alguna pregunta adicional? Don Luis, déjeme ver si puedo formular una consulta. Estamos hablando de que el Señor, a ver si la presento como usted la presentó ahorita, estará brillando los accionales culturales de la raza humana para mejorarla, ¿no? Pero hay vicios culturales en las naciones, las cuales solo debemos rechazarla, no necesariamente esas serán brilladas. Quiero poner un ejemplo muy fuerte aquí en el norte, y es la cultura de los, qué sé yo, en febrero, con esto de la, ¿cómo se llama? De las máscaras y las... el carnaval. La independencia ligada al carnaval. Perfecto, lo del carnaval. O sea, ¿brillará esa parte o sencillamente esa será rechazada? No sé. Es mi pregunta. No sé si le expliqué bien. Sí, claro. Imagínense, una nación dominicana debidamente discipulada o los creyentes de la República Dominicana debidamente discipulados harían influencia profesional, económica y política para separar el carnaval de la independencia dominicana, entendiendo la independencia dominicana como un regalo de Dios y haciendo celebraciones en consecuencia de la independencia y eliminando el carnaval. Entonces, eso sería una reconciliación de las celebraciones patrias con el Creador. Reconocer que lo que tiene valor del reino ahí es que en su providencia Dios haya querido que exista una nación dominicana con una cultura. Pero esa cultura debe ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, toda esa práctica cultural exaltando al enemigo de Dios, sus prácticas de brujería, etcétera, es tarea de los dominicanos minimizar eso usando
todos sus recursos. Pero no solamente usando todos sus recursos, generando los recursos que puedan lograr eso. Recursos intelectuales, recurso económico, recurso político, recurso cultural para el trabajo que Dios quiere que se haga en la República Dominicana. Porque en ese caso no es que no haya celebración, diría yo, Luis, sino que la celebración se transforme y se haga de un modo más... No, porque estamos diciendo cuál es el tema de la celebración. La existencia de la República Dominicana es algo eterno. Habrá, a menos que desaparezca en los próximos siglos, y Jesucristo no ha venido. En el cumplimiento de Apocalipsis 21-26, habrá una delegación dominicana. Dios, pero los cristianos no creemos eso, ¿no? Bueno, porque... O sea, la gente creemos como que todo va a desaparecer y que el mundo, no sé, va a tener otro cambio. Allá en el cielo, tienen que estar diciendo, pero ven acá, ¿y qué es lo que le pasa a estos evangélicos que siguen en el preescolar? Después de tener 20 años en la escuela, todavía están haciendo dibujitos con crayola en un preescolar. ¿Cómo es que no, si la revelación bíblica está ahí? ¿Cómo es que domingo tras domingo, prédica, estudiando, devocionales, todavía están en preescolar, cortando figuritas con tijera y rellenando dibujitos con crayola, cuando ya deberían estar creando ideas, literatura, poesía, etcétera? Eso es lo que está. Mire, ¿cómo diríamos? La calidad del mundo evangélico contemporáneo en comparación, no con la Biblia y la cosmovisión bíblica, con los creyentes de otras épocas, no con lo perfecto, sino con imperfectos de otra época. Bueno, para usar la palabra de un teólogo muy famoso llamado J.I. Packer, que seguro ustedes lo han oído hablar por ahí, tiene clásico, murió recientemente. Él dijo, hablando de los reformadores puritanos que formaron los Estados Unidos y que formaron el grupo de los puritanos en Inglaterra, que nosotros en nuestra época tenemos que estudiar a los puritanos porque ellos eran gigantes en la fe y nosotros somos enanos en la fe. Así lo resumió Packer. Don Luis, en una exposición suya anterior, usted decía que teníamos que quitar del lenguaje o del pensamiento nuestro esa idea de secular y no secular. Y es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros. O sea, en nuestra cultura nosotros comenzamos a ver, no, espérate, esto es secular, esto es del mundo, esto es mundano y esto no es de nosotros. Entonces, y dividimos a veces nuestro accionar en esas dos cosas. Aquí estoy, mi vida ahora mismo está en la parte espiritual, pero allí estoy en lo secular. Y entonces al ver eso así, entonces vemos la cultura como algo de fuera de nosotros. No somos nosotros los cristianos, no podemos estar en la cultura. Entonces, precisamente lo que estamos discutiendo en el día de hoy nos está diciendo, ven acá, no es que porque la cultura es nuestra, nosotros no podemos sacar lo que está dentro de nosotros. Y los que nosotros, lo que nos hemos criado, lo que nos ha dado qué sé yo, todo lo que somos, lo que tenemos es que pulirlo, y esa es la parte que Cosmovisión trata de hacer con cada cultura, es precisamente ese pulir, pero que los concilios, las iglesias, nosotros no estamos entendiendo eso y nunca vamos a lograr entonces hacer esa transformación si nosotros mismos no comenzamos a cambiar. Sí, porque fíjate qué es lo que pasa. No es que no existe los elementos seculares, porque secular significa temporal.
pasajero. Dios es Dios de lo eterno y de lo pasajero. No es que lo pasajero no existe, es que el Señor de las cosas pasajeras es Dios. Entonces, eso es otra dimensión. No es decir, no, todo es santo. No. No es que todo es santo. Existen cosas eternas y cosas temporales. Y la palabra secular lo que significa es temporal. Como el cuerpo presente, humano, físico de nosotros, es secular porque es pasajero. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la enseñanza bíblica lo que nos enseña es que lo secular y lo eterno le pertenecen a Dios. Y que las culturas de las naciones no son más que los resultados del trabajo de Génesis 1:28, realizado en defecto debido al pecado. Pero como quiera, Dios ha ordenado y ha impuesto a los humanos desarrollar la creación, porque Él la va a usar como infraestructura de la era venidera. Entonces, es como decir, no, pero los humanos fabrican cultura sucia. No, Dios piensa, yo voy a mandar un grupo de gente que la vaya limpiando. Y al final, yo le voy a echar, como eso que se le... ácido muriático, lo que se usa para limpiar en la casa. Al final, yo le voy a usar ácido muriático y todo ese sucio se va a ir. Y eso será la ofrenda de los humanos que llevaremos para nuestro esposo en la boda del Cordero. O sea, toda la cultura humana refinada por el proceso de la transformación del reino de Dios no es más que la ofrenda de los humanos redimidos a su Redentor cuando nos encontremos allá en el evento, vamos a decir, inaugural de las bodas del Cordero. Esa es la perspectiva bíblica respecto de las culturas humanas. O sea que las culturas humanas se han desarrollado por la ley impuesta de Dios a los humanos de Génesis 1:28. Y por eso Dios interrumpió la creación de Babel. La alteró. ¿Por qué? Se oponía a Génesis 1:28. Creced y multiplicaos, llenad la tierra. Ah, ¿no la quieren llenar? Lo obligo a llenarla. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando a través de las culturas humanas y de las generaciones humanas, fabricando algo que en la escritura lo denominan o lo ilustran con una ciudad. La Biblia lo enseña. La historia humana comenzó con un campo, con un jardín, con un huerto y terminará en una ciudad. Lo que está implicando ahí es el proceso del desarrollo de la gloria de Dios en la creación. Eso es lo que está implícito en ese simbolismo. Por lo tanto, nuestro trabajo para ayudar en el desarrollo del potencial de la creación, según los principios del reino de Dios, es una contribución de limpieza en ese proceso limpiador del reino, al cual Dios le llevará el ácido muriático cósmico y la transformará, porque será la misma creación limpia, no otra, la misma. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para ocupar
apropiadamente nuestro lugar en ese proceso y en el tiempo de vida de nosotros. ¿Alguna pregunta o clarificación? O bueno, o tal vez la última pregunta era interesante. Sí, no sé si hago la otra pregunta o ya nos quedamos en discusión de semana próxima. No, la última pregunta. Ok. La número 3 dice, si la presencia del reino de Dios... A la La 4. última, Juan. La La 5 última. sería. La número 5, perdón, ok. ¿Quién tiene mejor valoración social en la cultura popular dominicana? ¿Una persona que sea pobre, bonita y oscura de piel, o una persona que tiene muchos cuartos, poco agraciada físicamente y oscura, que no dice, ¿qué nos dice esto respecto del concepto dominicano del valor del ser humano? Vamos a ver. Responda, pueblo. Ese es Siempre donde hay fácil. dinero, siempre donde hay dinero, el Claro. dinero prevalecerá. Somos Claro, eso es fácil. materialistas y lo material prima. O sea, es como algo que sale a veces hasta natural y es hasta feo, porque es como que es contrario a tus valores o a lo que tú crees, pero en determinado momento tú te ves rindiéndole honor a ese tipo de personas cuando tú sabes que no es lo más importante. Sí es. Entonces, En la cultura dominicana, el dinero aclara la piel. sí. Un haitiano bien oscuro, con una cadena pesada de oro y un guillo pesado, Es blanco. ya es mulato. Y si se desmonta de un Maserati, Es un moreno refinado. como los hay en Haití, se convirtió casi en un blanco cibaeño dominicano. Lavadito, le dice uno de una vez, un haitiano lavadito. En el trato, o sea, no visualmente, pero en el trato, en la percepción, debe ser tratado mejor que un blanco dominicano. A pesar de todo el racismo que tiene la cultura dominicana, eso es para que ustedes vean cuánta limpieza hay que hacerle a la concepción de nuestra cultura respecto del valor del ser humano. Y los intelectuales y los políticos y los empresarios dominicanos no van a hacer eso. Eso es tarea del pueblo de Dios, dentro de los cuales se supone que haya empresarios, políticos, militares, artistas, etc. A esos es que les toca el trabajo de corregir eso. Don Luis, a eso le podemos agregar el placer, el disfrute, todas las cosas. O sea, es hasta donde nosotros vemos esto y lo podemos, y tengo que seguir usando la palabra, brillar. Lo podemos llegar a que brille realmente. Es porque nosotros todas esas cosas la vemos desde ahí. O sea, estamos hablando del dinero y estamos hablando de la belleza, pero también lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto, hasta dónde yo puedo hacer eso, porque no tengo que dejar de hacerlo, pero de qué forma lo estoy haciendo, hasta dónde yo estoy dejando ver a Cristo a través de eso que hago, y lo disfruto porque tengo la libertad de que el Señor me lo permite hacer, pero cómo lo estoy haciendo, qué ejemplo estoy dando, cómo que lo estoy haciendo, de tal forma que aunque lo mantengo, porque así si hablamos de cultura tenemos que hablar también de la personalidad de cada persona, ¿no? Y si lo mío es reírme, ¿por qué yo no me río ahora? ¿Me estoy riendo para burlarme de alguien o lo estoy riendo porque estoy disfrutando eso? Entonces, cada cosa, esas cosas tenemos que saber cómo la manejamos, porque es lo que nos va a diferenciar a nosotros de otra persona que no tienen a Cristo. Y sobre todo,
recuerda que nosotros somos obreros contratados para una tarea del discipulado de las naciones. O sea, la manera de conducirse y de pensar del empleado es importante en función de la productividad que le haga para su empleador. O sea, que tú seas muy eficiente, muy ordenado en tu oficina, muy bien vestido, siempre limpiecito, pero no produce. Es como un evangélico tan enfocado en la santidad personal que no le produce brillo para la gloria de Dios en el contexto de sus relaciones y su trabajo. Entonces es como para la empresa del reino, oye, tú no estás produciendo. O sea, nosotros fuimos contratados para producir. Diciéndolo teológicamente, Dios llama, transforma y envía a su pueblo para su propósito de que el conocimiento de la gloria de Dios aumente, que es lo que hemos parafraseado con sacarle brillo a la cultura. Cada cultura tiene una gloria de Dios que está empañada. Hay que pasarle el limpiador de metales para que brille. ¿Por qué? Porque eso es el anuncio de una realidad. ¿Cuál es la realidad? No el anuncio, sino consumada. Que el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra y todas las sociedades como las aguas cubren el mar. Amén. Entonces, nosotros hemos sido contratados para ese trabajo. O sea, contratado quiere decir llamados y transformados para esa tarea de redención. Muy bien. Creo que hemos utilizado el tiempo disponible. Yo espero que nuestra reflexión de hoy les motive a seguir pensando y mirando ahora hacia afuera. ¿Dónde debemos corregir como pueblo de Dios nuestra visión de lo que es la salvación y la redención para poder hacerle a Jesucristo el trabajo que Él está esperando de nosotros? ¿Por qué? Porque debemos recordar que según Pablo, en 1 Corintios, algunos de nosotros producimos heno, hojarasca, paja, pero otro produce piedra preciosa, oro, etc. De modo que la obra de cada uno será evaluada. O sea, Dios está esperando, produce, tú tienes que producirme algo, aunque sea paja, heno, hojarasca. Tú tienes que producir. O sea, esa teología de la espera. Dios me salvó y Él hace el trabajo con el Espíritu Santo y en su providencia. Eso no es bíblico. Quien tenía que formar la nación de Israel era Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Ellos tenían que fajarse a formar esa nación. No fue que Dios lo llamó y les regaló una nación, les regaló una tierra. Y ellos llegaron a un apartamento amueblado con de todo. No, cuando ustedes estudian Génesis, mira el trabajo desde Ur de los Caldeos hasta la conquista de la tierra bajo Josué. Se cogió pela. O sea, cumpliendo el propósito de Dios dentro de una creación caída, hubo que sudar. Muy bien, podemos continuar algunos puntos de esto en nuestra próxima sesión.
que será la 2.2 de la historia transformadora, y eso nos ayudará cada vez más a reformar nuestro pensamiento bíblico para acercarlo, para purificarlo, para hacerlo más efectivo en la tarea que se nos ha encomendado del discipulado de las naciones, de mientras vayamos por el mundo a ser discípulos. Muy bien, vamos a orar para despedir nuestro tiempo de hoy. Amén. Gracias, Señor Dios, por habernos llamado, transformado y enviado. Gracias por la oportunidad de compartir estos contenidos. Los dedicamos y los meditamos dirigidos a que tu gloria sea concebida en mayor grado en nuestros entendimientos. Te bendecimos en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Luis. Amén. Luis, Gracias, Luis. esperamos que siga Estuvo súper buena esta semana. Gracias, gracias. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Sí, señor. Dios le bendiga Vaya mucho. El Señor le permite que siga mejorando, don Luis. Ok. Perdón. Seguir pensando en lo que hablamos, porque la cosmovisión bíblica produce un choque de sazones dentro de la mente, dentro del corazón, que es necesario procesar. Un choque de sazones. En verdad, sí. Uno siempre se queda como contrariado. Cuando uno va a una casa que uno no conoce y le brindan comida y como que No el mismo sazón. no son los sazones que uno está acostumbrado. Muy bien, Yes. gracias. Gracias, Luis. Pero gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Amén. Bye bye. Bye. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores